Uno. Muy buenas tardes a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a este nuevo webinar del Liceo Japón, el valor de las conversaciones. Hemos estado compartiendo con ustedes material del uso de herramientas tecnológicas para las clases, pero ahora estamos enfocándonos en otros aspectos. Estamos enfocándonos en el desarrollo de competencias transversales, porque la vida no es solo técnica, también es ser personas, ¿cierto? Y buenas personas hacen buenas familias, buenos trabajos, buena vida. Y para eso nosotros como colegio, como establecimiento, queremos darle las mayores herramientas posibles a nuestros alumnos. Esperamos que este webinar, el valor de las conversaciones, sea de su agrado y puedan sacarle mucho provecho. ¿Con quién estamos aquí ahora? Bueno, ustedes ya la pueden ver. Estamos con Carolina Lomucio. Ella es psicóloga y también gerente de personas de la Compañía Minera del Pacífico, CMP. Así que ella va a ser nuestra relatora esta tarde y va a entregarnos ese conocimiento que ha acumulado en su trabajo, trabajando con personas, con jóvenes que también vienen egresando de colegios, de universidades, perdón, y ayudándonos a ver el valor, ¿cierto?, de desarrollar habilidades de comunicación. ¿Eh? Ella nos va a explicar mucho mejor. La dejamos para que se presente. Carolina, un gusto de tenerla con nosotros. Gracias, Daniel, el gusto es mío. Estoy muy agradecida que me hayan extendido esta invitación. Yo ahora estoy viviendo en Huasco también, así que me es muy llamativo desde el día que llegué la presencia del Liceo Japón y cuánto vínculo también podemos tener con todo el mundo educativo de toda la provincia y de la comuna. Así que para mí es un gusto, más allá de mi oficio y de mi experiencia profesional, también creo que les voy a compartir desde mi propia experiencia personal, de cómo yo he ido encontrando valor en las conversaciones. Eh, y creo que en ese sentido no soy ninguna experta porque muy probablemente cada uno de ustedes y cada una de ustedes debe tener esa experiencia también en sus familias, en sus propios trabajos, o para los jóvenes que hoy nos pudieran estar acompañando, también dentro de sus propios compañeros o compañeras del liceo y en su entorno familiar y sus amigos y en otras instancias. Este año no ha sido un año fácil, es un año totalmente distinto a lo que hemos estado acostumbrados a conocer. Y en ese sentido creo que se ha puesto a prueba la capacidad que tengamos de poder conversar. Hay algunas ideas que les traigo en un formato de presentación para poder ir dándole un hilado a, a este hablar. Decía yo, ¿cómo hablo de conversaciones estando en una especie de monólogo finalmente? Porque esto también nos trae este nuevo escenario, estar frente a pantallas, eh, en la edad adolescente eh, también está la presencia del juego y cómo también muchos jóvenes están interactuando, quizás muchos de ustedes, a través de juegos online, juegos en red, y, y hace diferente la comunicación. Entonces, ¿cómo aprovechar esa comunicación que es valiosa en un entorno lúdico, en un entorno que está con otros jóvenes con los mismos intereses, sin perder el valor de otros espacios, como por ejemplo el de la familia, el de también otros compañeros, el de la sociedad? Tampoco nos permite el contacto. Esta pandemia nos ha puesto desafíos adaptativos inmensos. Y tal como decía Daniel,
finalmente esto de ser humanos, el ser humanos nos implica no solo un ámbito técnico, sino que también claramente un ámbito relacional. Eh, Voy a ir compartiéndoles esta presentación y en el caso de tener algunas preguntas, Daniel después lo que me comenta es que me las va a ir compartiendo, ¿ya? Así que si hay alguna duda y sobre todo alguna reflexión, muchas veces no hay dudas, pero hay cosas que uno se queda pensando y creo que por sobre todo hay una sección que les quiero hablar del diálogo interno, ¿ya? Voy a compartir con ustedes entonces la presentación que tenía para hoy. Daniel, ¿algo me querías? Sí, en el chat, ¿no? Quería aclarar solamente que en el chat de YouTube, como es una transmisión en vivo, está el chat ahí al ladito cuando ustedes lo están viendo. Pueden anotar sus preguntas, yo voy a ir tomando apuntes de todo eso y al final vamos a dejar unos minutos para que Carolina nos ayude con la respuesta a esas preguntas. Así que disfruten la presentación. No interrumpo más. Muchas gracias, Daniel, y no es para nada interrupción tampoco. Pero como les comentaba, también es muy valioso no solo la pregunta, también es valiosa la reflexión, que es lo que esto pudiera generarle a ustedes. Este diseño lo hicieron en el propio liceo, lo encontré hermoso, así que lo dejé como tapa. Quería empezar, ya que estamos en esta invitación, la extiende un liceo, como para ir entrando en terreno. Gabriela Mistral hizo un decálogo de la maestra y ella decía que para ser maestra, ella era maestra, había que amar, porque si no se podía amar mucho no se podía enseñar a niños y niñas, había que simplificar, y yo creo que eso es esencial para poder enseñar y también para comunicarse. Saber es simplificar sin restar esencia. Y nos pasa que a veces nos complicamos mucho y nos complicamos más de la cuenta y a veces también nos enredamos. Insiste, repite como la naturaleza repite las especies hasta alcanzar la perfección. Eso creo que también es muy valioso. Muchas veces nos quedamos con conversaciones inconclusas, con temas que no quisimos volver a tocar. Y hay un valor ahí en el insistir. Enseña con intención de hermosura, decía ella, sé fervoroso o fervorosa para encender lámparas de llevar fuego en tu corazón. Vivifica la clase, cada lección ha de ser viva como un ser. Cultívate, porque para dar hay que tener mucho. Y yo creo que estas instancias nos permiten, a mí por lo menos me permitió ir a buscar una serie de reflexiones internas y de algunas ideas que quería compartir con ustedes, así que además se las agradezco. Ver el oficio como servicio, mirar en el corazón, decía ella, antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si está puro, y crear el mundo del mañana. Así que yo creo que todo esto es muy valioso para poder ir generando el ambiente que queremos para este día de conversación. Un tema para irnos adentrando ya en la psicología. Pareciera ser que hay algunos problemas técnicos, eso sí, Daniel, pero vamos a ver ahí si es que se pueden resolver o quizás sigue luego la presentación. Si es que sigue, la vamos a mantener, ¿ya? La percepción es una función del cerebro y nuestro cerebro está biológicamente hecho para generar herramientas. Desde la prehistoria que el ser humano anda buscando
cómo lograr construir, crear, diseñar herramientas. Y el lenguaje es una gran herramienta con la que cuenta el ser humano, ¿ya? Es una de las principales herramientas. Y la gracia que tiene el lenguaje es que se va transformando, tiene una dimensión tanto sonora, verbal, como no verbal, los gestos, las impresiones, todo lo que nos acompaña el cuerpo para poder comunicarnos es parte del lenguaje. Hay una isla, creole, en donde se juntan culturas, o creolé, y en esa isla se hizo un estudio de una escuela de niños sordomudos, y lo que se vio es que ellos habían modificado el lenguaje de señas. Entonces es posible ver cómo el lenguaje se vuelve rico, y ahí vemos también cómo la Real Academia de la Lengua cada cierto tiempo va también modificando o actualizando su diccionario, y hay algunos lenguajes que quedan obsoletos y otros que se van generando. Conversar también nos permite mostrar algunas percepciones. Esto es para poner un poco de humor, porque el humor también sirve mucho para conversar. Ese es un recurso que también ayuda. La empatía, el humor, la escucha activa son elementos muy importantes para ponerse a disposición de la conversación. Entonces podemos ver que la percepción difiere dependiendo de quién observa, y eso es un regalo, tener diferentes miradas de un mismo hecho, tener diferentes miradas de una misma situación, de un mismo evento. Eso te permite ampliar el entendimiento, te permite mirar de una manera también diferente, te permite ver cosas que quizás no estás viendo, y claramente hace que tu propia mirada se vaya haciendo más rica. Hay distinciones que da el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje alemán tiene muchas mejores formas de describir los sentimientos y emociones, por lo tanto son capaces de poder distinguir de mejor manera cómo se están sintiendo. Hay también algunas, es muy conocido el caso de los esquimales, que son capaces de distinguir, por ejemplo, diferentes tipos de color blanco dentro de la nieve. Probablemente cualquiera de nosotros que vaya a ver la nieve la va a ver de 2 o 3 colores distintos, con un poco de tierra, pero esa capacidad de ir distinguiendo nos va a dar sutilezas también, que van a hacer más preciso lo que queremos comunicar. ¿Y por qué también es esto importante? Porque nos permite esta danza, ¿ya? Conversar viene del latín, que esto es como dar la vuelta. Algunos dicen que es como bailar juntos, y versar es dar la vuelta. Entonces conversar tiene que ver con eso, con poder dar la vuelta juntos. Traigo también algo del diálogo interno, porque también hay una vuelta que uno se puede dar consigo mismo o consigo misma, y que en este tiempo creo que lo que yo he podido escuchar también de las personas que hemos tenido la posibilidad de conversar y que están en casa o que han estado en cuarentena prolongada, han tenido en este tiempo, que es espacio para sí mismas o sí mismos. Nosotros en la Compañía Minera del Pacífico tenemos un modelo de gestión en donde nos enfocamos en poder controlar y mitigar los riesgos, ¿ya? Básicamente ese es nuestro modelo.
Y pensé que podría ser muy interesante podérselos mostrar, pero desde el propio ámbito más humano, como hablaba Daniel, y también desde las conversaciones, ¿ya? Hay un elemento que guía todo esto y tiene que ver con el propósito. El propósito se puede describir como una declaración que uno mismo se hace respecto a la razón de ser en la vida, y que es muy probable que coincida con un estado de satisfacción o bienestar que le podríamos llamar felicidad. Como esta era una invitación del Liceo Japón, fui a buscar un concepto japonés que se llama Ikigai. Ikigai es donde confluyen diferentes elementos. Y entonces aquí un poco la invitación tiene que ver con buscar y pensar en qué instancias estamos siendo capaces de conversar respecto a estos puntos. En qué soy bueno o en qué soy buena, ¿ya? Que es un punto que toma luego el tema de los roles y talentos. Soy capaz de poder mirarlo, pensar sobre eso, hablar con alguien sobre eso, sobre lo que amo, lo que me apasiona, lo que me encanta hacer, sobre lo que el mundo necesita, sobre lo que veo que mi comunidad necesita, lo que veo que el resto necesita, y en lo que se nos puede también remunerar a cambio. ¿Qué sabemos del mercado laboral? ¿Qué sabemos de lo que se está necesitando? ¿Cómo somos capaces de encontrar esa información? ¿Con quién la podemos conversar? Entonces estos son 4 ámbitos, y es también muy bonito ver cómo se van encontrando los ámbitos, ¿ya? Entre lo que uno es bueno para hacer y lo que a uno le pueden pagar está la profesión, entre lo que uno es bueno para hacer y lo que uno ama está la pasión, entre lo que uno le encanta hacer y lo que el mundo requiere o el entorno está la misión, y entre lo que el mundo requiere y lo que a uno también lo pueden remunerar estaría la vocación. Ahora, es el encontrar un equilibrio entre estos ámbitos, donde está este Ikigai, ¿ya? Esta razón para ser. ¿Y por qué lo traigo? Por la posibilidad de conversar sobre esto. Y nuevamente les pregunto, ¿con quién hablamos de esto? ¿Con qué persona encuentro un espacio para poder detenerme y conversar sobre esto? ¿Estoy teniendo algún tipo de espacio para poder enterarme o saber o descubrir? Que hay algunos elementos que son más de afuera, ¿ya? De entender cómo se mueve el mercado laboral, qué tipo de trabajo se necesitan, qué es lo que el mundo necesita, pero hay otros que son mucho más internos. Y para los jóvenes del Liceo Japón o de otros establecimientos que pudieran estar conectados hoy, yo creo que esto es una pregunta, o estas son unas preguntas sumamente relevantes. Este año hemos escuchado de muchos jóvenes y muchas jóvenes con cierta desilusión por cómo se dieron las cosas este año, con cierta incertidumbre, con cierta incluso desesperanza. Y creo que al revés, es un excelente año para poder encontrar este propósito, ¿ya? Hay todavía toda una vida por delante, y este momento es preciso para poder encontrar espacios de conversación para saber. Quizás no saben bien qué es
lo que les atrae, lo que les gusta, en lo que son buenos o buenas, en qué es lo que se está pidiendo en el mercado y en qué es lo que el mundo necesita. Así que esa es la invitación. Luego, respecto al primero de los puntos, dentro de nuestro modelo de gestión está el planificar, el mapa de lo que quiero hacer, ¿ya? Y ahí también hay algunas preguntas que yo les dejo para que puedan también conversar. No sé si han tenido la posibilidad de conversar qué es lo que quieren hacer, cómo creen que va a resultar. Eso es sumamente importante dentro de nuestro modelo de gestión, pero también para la vida. ¿Cómo creo que esto va a terminar? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué es lo que, de dónde parto? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son algunos elementos que son requeridos, personas con las cuales tengo que hablar, información que tengo que tener, qué tipo de contacto, una serie de elementos que puedo estar necesitando. ¿A quién debo pedirle ayuda? ¿A quién podría pedirle ayuda? Y un elemento muy importante a tener en cuenta desde el principio, ¿cómo creo yo que podría saber si se cumplió lo que quería? ¿Ya? Puse a Bielsa respecto al mapa de lo que quiero hacer. Bielsa, él es docente, él es profesor de educación física. Y yo he recordado muchas veces esta historia que él cuenta. Él quería ser futbolista. Y dice que fue un futbolista frustrado y fracasado, ¿ya? Que jugó algunos partidos en Newell's y rápidamente se dio cuenta de que no podía ser futbolista de nivel. Entonces ahí él se propuso ser entrenador de nivel y que para lograr ser eso, el primer paso que tenía que lograr era convertirse en un especialista de la educación física, porque esa era la especialidad que se ocupaba del movimiento humano y que el fútbol finalmente, el secreto del fútbol estaba en el movimiento del cuerpo humano. Entonces eso es como de repente una pasión se pone en contrapeso con lo que soy capaz de hacer, y tengo también esa capacidad de darme cuenta de que no necesariamente tengo las capacidades para poder hacerlo, pero encuentro igual el camino. Encuentro la forma de poder canalizar lo que amo, lo que quiero, lo que se necesita, y encontrar algo que me hace sentir también pleno. Luego de que uno ya tiene como el mapa de lo que busca hacer, un segundo elemento que nosotros tenemos dentro de la planificación tiene que ver con saber dónde uno está parado, como se dice, ¿ya? Que son los riesgos y las oportunidades. Y aquí quise traer a ustedes también el tema de los sesgos, ¿ya? Daniel Kahneman y un economista, premio Nobel de economía, o quizás un psicólogo con premio Nobel de economía, esa parte siempre tengo la confusión. Pero Daniel Kahneman hizo un estudio respecto a sesgos, que son atajos mentales que hace el cerebro de alguna manera para ahorrar energía, que nos llevan a tomar decisiones que a veces nos llevan a tomar buenas decisiones, pero otras veces no necesariamente nos llevan a tomar buenas decisiones. Entonces aquí también es importante saber dónde estoy, porque hay muchos sesgos que nos pueden llevar a ver cosas que son distintas a la realidad. Hay una
una ventana de Johari que se llama, que es una forma de ver las cosas que a veces hay cosas que los demás ven de nosotros que no necesariamente nosotros mismos vemos. Y eso es sumamente importante. Aquí puse algunos sesgos. Por ejemplo, algunas veces encontramos cosas que se relacionan, pero que en realidad no tienen ninguna relación entre sí. Algunas veces nos dejamos llevar porque la mayoría dice. Hay otras veces el síndrome Dunning-Kruger que dice que a veces uno cree que tiene más capacidades de las que de verdad tiene. Está el efecto contraste, donde cuando yo hago una comparación entre dos cosas que se contrastan, distorsiono la percepción, aun cuando no haya mucha diferencia. Y así, hay por ejemplo, el de la retrospectiva, cuando uno dice, yo sabía que esto iba a pasar, ¿ya? O el de la proyección, asumir que los demás van a compartir lo que yo pienso. Y así, ¿ya? Ahí está el punto ciego, no ver los propios prejuicios y los sesgos cognitivos. Todos tenemos sesgos. Y es importante tener esa posibilidad de conversar con los demás. Para eso, lo que yo recomiendo es buscar a personas de confianza y plantear la conversación desde el nivel también de riesgo y apertura que estén disponibles. No siempre es fácil escuchar respecto de las debilidades o las brechas o lo que no hacemos bien. No siempre es fácil. Por eso lo importante es poder encontrar la forma en que se nos haga fácil, porque es importante conocerlas. Y a veces no siempre también el que ve, como vimos el lanzamiento de la guagua, no siempre el que está mirando de afuera está viendo lo correcto tampoco, ¿ya? Pero es bueno tener miradas diferentes. Y luego para nosotros en el modelo de gestión que tenemos, como les decía, primero es tener el mapa de lo que queremos hacer, luego ver algunos riesgos que podría salir mal, qué es lo que me falta, y luego nos vamos a buscar cómo lo hacemos para controlarlo, o mitigarlo o poder gestionarlo. Ese es el foco, ¿ya? Tenemos un objetivo, hay cosas que podrían salir mal, pero buscamos cómo lograr gestionarlo. Hoy día con Daniel tuvimos 3 cambios de dirección de este webinario y sé que se está quedando pegada la presentación, pero logramos de todas formas encontrar la solución en la ciudad de Huasco, que Huasco no tiene particularmente la mejor de las bandas anchas ni carreteras de comunicaciones, pero logramos buscar diferentes formas que ya las teníamos definidas de cómo poder ir avanzando para lograr el objetivo, y hoy estamos aquí con ustedes. ¿Y qué les traje aquí para poder definir cómo ir abordando estas brechas que podríamos tener? Hay un modelo que se llama el 70-20-10, que es cómo se aprende, ¿ya? Y lo que dice es que 70% se aprende en la experiencia, 20% se aprende con otros y un 10% es lo que se aprende en el estudio más formal. Entonces ahí también los quería invitar a aprovechar las conversaciones que se dan en esta instancia a través de alguien. Quizás los nombres que aparecen aquí son un poco más sofisticados, pero finalmente tiene que ver con encontrar a alguien que pueda ser una guía, alguien que nos pueda hacer preguntas, encontrar un espacio en donde uno hacer preguntas también a los demás, poder compartir conocimientos y también exponernos y resolver algunos problemas, algunas situaciones,
poder generar algunas novedades dentro de lo que uno hace, nuevas tareas, nuevas cosas, nuevo que hacer. Hablábamos respecto a cómo, y que era lo que les comentaba al principio, cómo los videojuegos están tan presentes quizás hoy más que antes, ¿ya? Y que a través del videojuego hay un gran espacio de nuestra vida que se nos está yendo en cuanto a los jóvenes. Y ahí la invitación también es a ir también a nuevas tareas, a nuevas cosas. Claramente eso ayuda a la flexibilidad del cerebro, los va a tener más activos e incluso les va a ir mejor en el propio juego. Así que a variar, a hacer cosas diferentes, porque es algo que nos ayuda a poder tener un mejor aprendizaje. Luego de que ya planeamos de este mapa de lo que queríamos hacer, de qué nos podría salir mal y de que cómo lo controlamos, ya viene el momento de hacer. Ya nos preparamos y ahora hacemos. Ahora, para el hacer, es algo que les comentaba al principio, es este diálogo interno, que es tan importante también, ¿ya? Y en ese sentido, en el último tiempo apareció una técnica que en inglés se llama mindfulness, pero es estar presente, es centrarse en el momento presente, es estar consciente de dónde uno está. ¿Cuántas veces les ha pasado que probablemente estaban hablando por teléfono y tomaron cosas, hicieron cosas y no se dieron cuenta? Es estar presente, consciente en el momento, atento o atenta del momento. Entonces el mindfulness tiene unas técnicas que son una especie de meditación, pero simplificado, no por eso no tiene su nivel elevado de dificultad, porque claramente requiere un espacio, requiere disciplina, pero el llamado, para hacerlo simple, es a estar aquí y ahora, estar presente. Eso creo yo que de alguna manera llama al diálogo interno que muy probablemente hemos tenido en este tiempo. Luego de ya hacer y ejecutar nuestro plan, viene la verificación, y ahí quizás lo que les quería comentar tiene que ver con el conversar sobre los resultados, ¿ya? Pueden ser muchas cosas, pero esto es lo que a mí me resuena. Y creo que aquí es importante también que puedan desarrollar la capacidad de tener evidencia cada vez más precisa y más concretas y más detalladas, que permitan ir contando también una historia, porque finalmente este es un círculo, ¿ya? Y como les comentaba al inicio, el propósito de vida, la razón de ser que postula este modelo o filosofía japonesa, es una declaración personal, es decir, es algo que uno se cuenta a sí mismo, se dice a sí mismo o cuenta para sí mismo. Y aquí hay elementos a través de las evidencias para poder contar también, para poder relatar, para poder conversar sobre lo que uno hace, dice. Entonces, en la medida que se pueda tener un poco más de precisión, que incluso en algunos elementos que son más subjetivos o de otros ámbitos como de las ciencias sociales o artísticas, también es posible tener elementos más precisos que permitan contar,
Yo creo que aquí el contar cómo nos fue, que era una de las preguntas del principio, cómo sé si logré lo que andaba buscando, es muy relevante. Y para cerrar todo esto, y cerrar también esto que queríamos compartir con ustedes, que ya además estamos en el tiempo, pasaron volando los 40 minutos, es el aprendizaje. Esa es la última de nuestras fases de nuestro sistema de gestión, pero es el que lo nutre nuevamente, porque esto es una rueda, es un ciclo, ¿ya? Y una vez que ese aprendizaje termina, nuevamente uno se vuelve a preguntar respecto a su propósito y ve si es que lo que quería hacer se cumplió o no. Y sobre el aprendizaje,